Asumir un proyecto tan ambicioso, con un enorme riesgo, dado que el Estado ha intentado implementar una solución que contemple los procesos de atención de salud en todo el país en los últimos 30 años y ha fracasado, gastando millones de dólares y contratando a un sinnúmero de consultores y programadores, podía ser una tarea imposible. Y más imposible si el presupuesto era cero. Se estaba trabajando en un ambiente en el cual había mucho descrédito hacia las personas que se iban a poner a trabajar en él, y se contaba además con un único desarrollador. Parecía imposible, pero no lo fue. Y no lo fue gracias al enorme poder que tiene el trabajo colaborativo con los estamentos más diversos del Instituto del Cáncer, algunos incluso con una autoestima muy baja, dado que no recibían ningún tipo de estímulo en su trabajo. Pues bien, con ese panorama había que dividir para conquistar o unir para conquistar. Pues bien, fue una mezcla de ambas cosas. Llegó un momento que la idea estaba tan clara que ya tenía vida propia. Cuando un desarrollador se plantea programar algo que debía ser sustentable en el tiempo, debía exigir cero soporte técnico, pues los recursos humanos disponibles en el instituto carecían de conocimiento en administración de base de datos y en plataformas Linux. Estamos hablando entonces de que se necesitaba un todoterreno. Eso fue posible, como también fue posible escoger una herramienta que pudiera simplificar al máximo el tiempo de desarrollo, gracias a que el lenguaje de programación estaba más próximo al lenguaje humano que al lenguaje de máquina. Para quien está escuchando y no entiende de estas cosas, digamos que cuando un lenguaje de programación se parece más al lenguaje de máquina, desarrollar cuesta muchísimo más tiempo porque pues exige mucho más código. Cuando el lenguaje está más cercano al lenguaje humano, es posible, con pocas especificaciones, hacer que el código necesario para el programa se genere automáticamente. Luego solamente hay que dedicarle tiempo a los detalles estéticos más que nada. Pero toda la integridad de datos las resuelve el generador automáticamente. Bien, empezamos a tocar puertas, dado que las licencias en ningún caso eran gratuitas. Y empezamos porque realmente esperábamos nos diera una respuesta positiva. Vamos a empezar a navegar entonces por los distintos sitios web correspondientes a los lenguajes de cuarta generación que estuvimos investigando. El primero, como les decía, era GeneXus. ¿Por qué? No solo porque es una muy buena herramienta de programación, sino porque es uruguaya y realmente nos parecía que lograr un objetivo, una iniciativa como la que estábamos buscando para generar un ambiente colaborativo teniendo en cuenta a los usuarios finales, podía ser algo inédito y además darle la posibilidad a muchísimas personas que no, sin saber programar, son muy creativas y pueden generar contenidos para el mundo entero. Sin embargo, debíamos desembolsar más de $5.000 para obtener por lo menos 2 licencias sin limitación de tiempo, tema que GeneXus rechazó e incluso eh, no digamos que se burló porque no es los términos exactos, pero sí subestimaron lo que estábamos haciendo. Es una lástima, pero es así. No obstante, en el día de hoy, 6 de junio del 2014,
hemos enviado por enésima vez el pedido al presidente de Artech, Nicolás Jodal, para que nos donara 2 licencias para el Departamento de Registros Médicos del Instituto Nacional del Cáncer, con la devolución inmediata hacia toda la comunidad Genexus, dado que todo el desarrollo iba a ser puesto gratuitamente a disposición de la comunidad de desarrolladores en todo el mundo. Vamos a ver qué sucede. La esperanza nunca se pierde. Otra de las herramientas que tuvimos en cuenta, quizás la más poderosa y completa que hay en el mercado, llamada WinDev y fabricada en Francia, también rechazó nuestra propuesta de que si querían tener cierta estrategia de penetración en el mercado regional, podían tomar nuestra iniciativa como referencia. Esta herramienta, cuyo costo es superior a los 4.000 euros, tampoco nos dejó utilizarla, por X razones de la estrategia comercial de sus dueños. Luego investigamos la herramienta Iron Speed, el generador 4GL más nuevo de los 5 que recorrimos. Se trata de una herramienta web, 100% web, que genera código .NET para plataformas Microsoft. Su costo es aproximadamente de unos 3.000, 3.500 dólares, y tampoco nos apoyaron en cuanto a una donación de licencias sin limitaciones técnicas ni temporales. Quedaron pues fuera de la ecuación también. También investigamos sobre la plataforma Magic, una longeva y muy poderosa herramienta de desarrollo corporativo, pero además de su alto costo, quizá la más cara de todas, exige el pago de una licencia por terminal. O sea que si desarrollamos una aplicación que la utilizan 400 dispositivos, habrá que comprar 400 licencias de uso, lo cual la vuelve imposible para las posibilidades de este proyecto. Llegamos así a la quinta herramienta que evaluamos y la última que aprendimos, Clarion. Clarion es una herramienta fabricada en Estados Unidos que desarrolla ejecutables de 32 bits, programas, simplemente eso. A veces pedimos disculpas por desbordarnos en el lenguaje técnico. Clarion, de costo muy inferior, estamos hablando de 800 dólares, nos permitió abordar rápidamente la programación y concentrarnos en el trabajo práctico con la gente del Departamento de Registros Médicos. No obstante, las 5 interfaces o formas en las cuales el desarrollador utiliza estas herramientas es muy similar. Justamente se parecen todas a Visual Studio de Microsoft. En este caso, estamos observando 3 partes bien diferenciadas del entorno. Aquí tenemos los procedimientos, que son básicamente las ventanas y reportes que el usuario ve en la aplicación. Cada vez que nos paramos encima de una de ellas, observamos las tablas que son actualizadas por este procedimiento. Las tablas que estamos viendo aquí forman parte de lo que se llama la base de datos de la aplicación. La base de datos está constituida básicamente por tablas y relaciones, que son estas formas que aparecen aquí. Aquí vemos la tabla, la relación, los nombres correspondientes, y si yo empiezo a hacer doble clic sobre cada una de estas funcionalidades, se abren los detalles que se necesitan especificar de acuerdo a los requerimientos.
Por ejemplo, voy a abrir una ventana que casualmente es la que resume todo el conocimiento que el usuario final, sin necesidad de programar, puede introducir en el sistema. Estamos viendo la pantalla de programación, no la estamos viendo corriendo como lo ve el usuario final, pero sí quiero mostrarles lo sencillo que es cada uno de ellos. Basta con que yo haga doble clic sobre uno de los objetos en pantalla para que me permita seleccionar cómo quiero que se comporte. De la misma forma, yo puedo poner aquí propiedades y visualmente me dice, bueno, este objeto que tú tienes en pantalla, ¿qué propiedades quieres que tenga? Si uno tiene claro cómo están relacionados los diferentes grupos de datos, es realmente sencillo abordar este tipo de programación. No solo aprenderla mucho más rápido, sino producir hasta 10 veces más rápido que una herramienta de bajo nivel como puede ser Java, .NET, C y otras herramientas por el estilo. Si yo hago clic aquí, paso directamente al diccionario de datos, que es donde están definidos en forma de metadata. La metadata es un pseudo lenguaje que luego, cuando el generador lo toma, lo transforma en código de máquina. Y ahí sí es utilizable por las computadoras o dispositivos móviles o todo aquello que admita programación. Aquí vemos las agendas de coordinación, cómo están relacionadas entre sí, cargos, todo lo que son los seguros médicos, y así navegamos por todas las tablas y si observamos a la derecha, cada vez que nos paramos en una tabla, observamos los campos que tiene, vendrían a ser las columnas de una planilla, por ejemplo, los nombres de los títulos, los índices que utiliza y las otras tablas con las cuales está relacionado. Como ustedes observan, todo es extremadamente visual y con un poquito de práctica, estamos hablando de luego de 5 o 6 horas de uso, el programador ya está capacitado para empezar a producir. Bien, seguimos adelante. Cerramos la herramienta, que insisto, todas tienen un aspecto similar y a su vez se parecen muchísimo a lo que es Visual Studio. ¿Por qué les muestro todo esto? Para demostrar que no existe un monopolio, ni debería existir un monopolio para generar este tipo de aplicaciones, siempre y cuando la información que generan sea intercambiable con otras aplicaciones hechas con otras herramientas. De esa forma se empieza a construir democracia democracia e inclusión a nivel de programadores, para que luego los propios usuarios también tengan la posibilidad de empezar a cambiar y mejorar los procesos de atención. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación y efectivamente a partir de febrero de 2009 la aplicación que comenzó a utilizar el Departamento de Registros Médicos del Instituto Nacional del Cáncer ya podía correr tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles. En especial, la enorme utilidad de los dispositivos móviles consiste en que el usuario puede hacer recorridas de piso y en cualquier otro sitio hacer arqueos, controlar todos los recursos humanos y físicos disponibles en una entidad o grupo de entidades. Esta aplicación puede ser utilizada al mismo tiempo hasta por 255 centros hospitalarios en red. ¿Qué quiero decir con esto? Que al instante se pueden ver y administrar todos los recursos en un país o una región completa. En este momento también tenemos que aclarar que esto no es
una presentación comercial, sino la presentación de una plataforma colaborativa que es abierta y cualquiera la puede solicitar y desarrollar.